Sí, sí. Ahí está. Bueno, varias personas me mandaron mensaje preguntándome acerca de la parte determinante. Creo que muchos pensaron que el nombre del determinante social iba a aparecer tal cual en el caso. Y cuando lo vieron en la práctica, vieron que era como más difícil detectarlo. Uno de los que me llegó fue el tema de la ola de calor, otro de los que me llegó fue el tema de la Villa Itatí. Bueno, la Villa Itatí es un caso que más o menos lo estuve viendo porque guié a algunos para que puedan detectarlo. En las consignas mismas creo que incluso les daban el nombre de algún determinante que ustedes podían detectar ahí. Por ejemplo, no sé, en una parte hablaba de la pobreza estructural, del tema de que, bueno, de que las casas estaban compuestas por techos de chapa, de cartón, que, bueno, que muchas familias vivían juntas en una habitación. Todo ese tipo de cosas son determinantes sociales que lo vimos y deberían ya saberlo detectar dentro de un caso. El tema de las condiciones de vida, el tema de si la gente no tiene acceso a la educación o si no tiene una buena vivienda, si tiene una vivienda precaria, todo eso les había costado bastante detectarlo, por lo que vi, y más que nada también lo del tema del estilo de vida. A ver, Castellano lo divide en tres partes, el tema de los planos, y dice que hay formas, hay determinantes sociales, hay factores, Julio, ¿no? Factores tenés que afectan a la auricular. Y bueno, y lo que nos dice más que nada es que, a ver, no necesariamente la salud se limita a un término biologicista, sino que es más amplio. A ver, ¿y qué puede afectar? Puede afectar el modo de vida de la gente, que ahí entrarían. Eso era súper fácil de detectar en el caso de Villa Itatí, que hablaba en una parte del programa municipal de detectar, el programa municipal cuidarnos. A ver, eso, el término de la parte de modo de vida es el ámbito de las políticas públicas, el ámbito de los planes de salud que se realizan, ¿sí? Eso que les queden claro. Dentro del caso de Villa Itatí, por lo que yo vi, era bastante fácil detectar. Lo vi igual muy por encima. Después la parte de condiciones de vida, ahí entraría el tema de la vivienda, cómo está compuesta, si son varios los que habitan en una misma habitación. También entraría eh, si esas personas tuvieron o no acceso a la educación y demás. Y después, en la parte de estilo de vida, entraría los hábitos, las costumbres que nosotros nos hacen que seamos o no más o no vulnerables, ¿sí? A ver, si yo obviamente tengo un estilo de vida sedentario, que bueno, fumo, tomo, ahí estamos hablando de que, claro, yo tengo un estilo de vida que es de riesgo, ¿sí? Entonces, obviamente, eso puede causar una enfermedad. A ver, a eso es lo que se refiere. En el caso, eh, lo digo porque una persona me estuvo mandando mensajes todo un día entero, hasta como las 12 de la noche. En un caso no va a haber un determinante que te diga, no sé, acceso a la educación. No, a ver, ustedes tienen que detectar si les dicen, bueno, a ver, Laura, por ejemplo, no pudo acceder al colegio, no pudo terminar sus estudios porque ella tuvo que criar a sus hijos, ahí ya están teniendo un determinante. ¿Sí? No va a haber un caso puntual que le diga el nombre. ¿Sí? Si bien yo por lo que vi en el foro los profesores le pusieron los nombres de algunos determinantes, eso se lo hacen como para que ustedes se puedan guiar. Creo que estaban súper claros, pero no supieron detectarlos. El de la Villa Itatí era bastante fácil, el de la ola de calor que vi, bastante también. Tenía muchos determinantes que pueden ser geográficos, el tema de la contaminación. Bueno, el de la ola de calor hablaba también del hacinamiento, de las personas que estaban aisladas. Ahí podemos vincular con la parte de redes de apoyo. ¿Sí? Hay personas que no tienen redes de apoyo. ¿Sí? Es más que nada, a ver, yo les puedo decir la definición,
pero ustedes tienen que tratar de detectarlos según cada definición de los determinantes, algún caso en particular, ¿sí? En el de la ola de calor, por ejemplo, había muchos determinantes. Y en el de Villa de Tatí sí, tal vez estaba como un poquito más difícil detectarlos porque no había tantos. Pero a ver, ámbito de las políticas públicas, les hablaba puntualmente de programas que hacía el gobierno para ayudar a la Villa de Tatí. Entonces, ahí ya sabemos que estamos en el ámbito de las políticas públicas y que eso entraría dentro del modo de vida de Pedro Luis Castellanos. Y así sucesivamente con cada ámbito. Hasta ahí vamos bien con el tema de determinantes. Así paso a la parte del trabajo de vinculación. Bueno, el trabajo de vinculación, a ustedes le van a dar un informe, ¿sí? Que es un trabajo de campo que realizan alumnos de la facultad a determinado barrio, en este caso al barrio San Jorge. ¿Qué pasa? Estos alumnos van, primero obviamente investigan, encuestan a las personas del barrio San Jorge y, bueno, le preguntan, a ver, ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántos por habitación? ¿Tienen luz? ¿Tienen agua potable? ¿Cuántos niños hay en la casa? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder detectar determinantes sociales que puedan afectar a la salud. Entonces, dentro del informe van a ver que hay como una guía que les dice, bueno, personas que tienen luz, tantas, porcentaje. También les dice, por ejemplo, bueno, personas que tienen niños menores de 1 año, personas que amamantan a sus hijos, ¿cuál es el porcentaje? Van a ver que, por ejemplo, en el informe del barrio San Jorge hay muchos casos de personas que no amamantan a sus hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una actividad de promoción puede estar apuntando a eso, ¿sí? A que se pueda impulsar la lactancia materna, se pueda promocionar la lactancia materna. A ver, hay una estructura con la que tienen que hacer el trabajo, si bien tienen una portada que seguir, que bueno, ahí les va a decir informe de trabajo de vinculación, con los integrantes y demás, primero tienen que hacer una especie de introducción. En la introducción lo que van a contar es qué es lo que hicieron estos estudiantes, ¿sí? Se empieza diciendo, bueno, en la asignatura Salud Pública, en la materia Salud Pública de la carrera de tanto en la Universidad Arturo Jauretche, en el año tal, ¿sí? El día tal, el año tal, ¿sí? Creo que es de 2019, si no me equivoco, sí. El 19 de mayo de 2019 se llevó a cabo un estudio, un trabajo de campo, un trabajo de vinculación, en donde alumnos accedieron al barrio San Jorge y detectaron, hicieron un total de, no sé, 800 encuestas y con el fin de detectar determinantes sociales que afecten a la población de ese lugar. Eso en una introducción. Así, dando detalles, ¿sí? De fecha exacta, cuántos alumnos fueron, cuántas personas se encuestaron, ¿sí? Así. Y después tienen otra parte que es como un marco teórico. En el marco teórico, lo que se hace es una especie de resumen o introducción a cada tema que se vio durante la materia, ¿sí? A ver, se puede hablar del proceso de salud-enfermedad, se puede hablar de la parte de determinantes. ¿Para qué? Para hacer como una especie de introducción a lo que vamos a hacer en el desarrollo. Después, se puede hacer, bueno, lo de los planos de castellanos, a ver, para que se entienda. Es como que para que lo pueda agarrar cualquier persona y lo pueda entender de qué vamos a hablar en el desarrollo. Después se puede hablar de prevenciones, de familia, bueno, lo que vamos a ver hoy, lo de participación comunitaria, y así. Una especie de resumencito de cada tema. Y en el desarrollo van los datos exactos, ¿sí? A ver, datos exactos
son los que les figuran en el informe, ¿sí? Dentro del desarrollo. En el desarrollo va a ir, a ver, las viviendas en su mayoría son de material de chapa, son de cemento, son así, en detalle, va cosa por cosa que les diga. Si pueden agregar algún gráfico, mejor, les va a sumar muchos puntos eso. Se pueden dar en detalle. Igual que en la introducción, si pueden sumar un mapita del barrio, va a ser genial porque eso suma siempre. Pero así detalle en detalle. Por ejemplo, dice, existen personas que son factores de riesgo. El 8,8% son mujeres embarazadas. Así, datos exactos que en el mismo informe les dice. ¿Sí? Ahora, después, en la parte de la conclusión, lo que se les pide para el trabajo de vinculación es que puedan... Bueno, a ver, estamos. En la parte de conclusión se les pide que ustedes, en base a los determinantes que vieron, puedan inventar una actividad que se pueda llevar a cabo en el barrio para solucionar los problemas que tienen. ¿Sí? A ver, si a ustedes es lo que les decía hoy. A ver, por ejemplo, si les dice que la mayoría de las mujeres no amamantan a sus bebés menores de 1 año, y nosotros sabemos el tema de la importancia de la lactancia materna, no sé, podemos hacer una actividad orientada a la puericultura, pueden inventar una actividad que sea, no sé, repartir folletos en una plaza, en un espacio comunitario, no necesariamente en una salita, para fomentar la lactancia materna, o se puede ayudar a las personas que no tengan acceso a internet con algunos programas que nos brinda el gobierno para obtener una vivienda, cosas así. La actividad de promoción va orientada siempre a promover algún estilo de vida saludable que tenga que ver con la salud, y eso nos incluye tanto la educación, la vivienda, todo. ¿Sí? O hábitos normales de nosotros. ¿Sí? La actividad puede ir apuntada a cualquier factor dentro de, en este caso, dentro de los que les figuran en el desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren que el trabajo de vinculación tiene que estar aprobado sí o sí, conjunto con todas las autoevaluaciones. Sí, sí, ahí voy entendiendo un poco. ¿Estamos bien con el trabajo de vinculación? Sí, sí. Bueno. El tema que toca hoy es el tema 4, ¿sí? Que es la parte de comunidad, participación comunitaria, familia, cuidado, cómo está entrelazado con el tema de la salud. ¿Sí? Acá yo tengo, sí, para compartir pantalla. Acá. Bueno, ahí está. No sé si... Bueno, el tema 4, como les dije, va todo orientado al tema de la familia, el género, cómo influye todo esto en el tema del tanto de los cuidados de la salud, como el vínculo que nosotros podamos tener con la familia, con los amigos y demás. El material de lectura nos empieza dando una especie de definición que nos da la OMS de cómo se define comunidad. ¿Sí? Que dice, la OMS define a la comunidad como un grupo específico de personas que a menudo viven en una misma zona geográfica. ¿Sí? Y que obviamente se comparten valores, culturas, normas. En un barrio, por ejemplo, hay distintas normas, distintos valores, o la cultura de, no sé, festejar Navidad de determinada forma. En todos los barrios o comunidades hay distintos valores. Y nos dice también que el espacio comunitario no es lo mismo, y nos dice que es un territorio particular. Pero ¿qué pasa? Que este es más puntual. Este le da sentido a la identidad. ¿Sí? Entonces ya no vemos a la comunidad como un todo, sino vemos al espacio particular puntual. Y que para el tema de salud, no necesariamente este tiene que estar vinculado con una salita, un hospital. A ver, el tema del espacio comunitario puede ser una plaza,
una iglesia del barrio, un lugar donde un merendero, una sociedad de fomento, ¿sí? Entonces que tienen características propias. Y la participación comunitaria va a estar orientada a que a la participación que puede ser tanto activa o pasiva de la comunidad. Así que ahora lo vamos a ver cómo, por ejemplo, Rifkin lo divide. Rifkin nos dice que hay distintas formas de participación comunitaria, ¿sí? Se puede participar de forma pasiva o se puede participar de forma activa. Nosotros dice que participamos de forma pasiva cuando participamos de los beneficios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en una sociedad de fomento en mi barrio brindan un taller para dejar de fumar. Entonces yo accedo al taller, pero no de forma activa, porque yo no lo estoy dando, pero sí me beneficio de forma pasiva. Y entonces él nos dice que de ese modo nosotros estamos participando comunitariamente, pasivamente. Y que además hay otras formas de participar en la comunidad que son activas, como por ejemplo el voluntariado, puede ser distribuyendo información, distribuyendo folletos, ayudando en un merendero, ¿sí? Y que hay distintas formas que van de menor a mayor medida que se puede participar activamente. Hay personas que pueden ser simples voluntarios, hay otros que pueden participar en la ejecución de programas de salud, ¿sí? A veces hacen, por ejemplo, las intendencias, una especie de consulta a los habitantes para ver qué propuestas le gustaría que se tengan en cuenta para su candidatura y demás, o qué proyectos se deberían llevar a cabo por ese intendente, ¿sí? Entonces nos hacen participar de alguna manera en la ejecución de los programas, ¿sí? que pueda llevar a cabo en tema de salud. Después la participación en la vigilancia y evaluación de los programas que se lleven a cabo, que como ven tiene más complejidad. Y después la participación en la planificación es como arriba de todo, donde nosotros tenemos una participación súper activa, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo del tema de participación comunitaria? Sí, sí. Bien. Ay, creo que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, y después de lo de participación comunitaria y comunidad, espacio comunitario y demás, recuerden que si ustedes llegan a tomar esto en un parcial, tienen que dar primero la definición de cada uno y después basarse en algún ejemplo. Bueno, después pasamos a la parte... también hay otra especie de... que me estaba olvidando. Hay otra especie de definición o división, digamos, de la participación comunitaria que la hace la OMS, que es más o menos parecida. En un primer momento nos habla de la participación como contribución, ¿sí? Cuando uno participa contribuyendo con trabajo, dinero, materiales, por ejemplo. Después nos dice cómo se puede participar a través de la organización, ¿sí? Para facilitar la participación de las demás personas de la comunidad. Y después se puede hacer una participación como dotación de poder, ¿sí? Que ese es ya el nivel más alto, así como Rifkin, que uno tiene voz y voto efectivo para poder realizar un proyecto, por ejemplo, en la comunidad. Después pasamos a la parte de familia, ¿sí? Que acá nos dicen que, bueno, ya se dejó de lado esa tipología de familia tradicional, ¿sí? Y que bueno, que además está por ley el hecho de que hoy en día haya varios tipos de familias. Y nos hacen una división dentro del material de lectura que nos dice qué tipo de familia podemos encontrar hoy en día, ¿sí? Y entonces nos habla de la familia unipersonal, ¿sí? Acá igual les voy a marcar un punto que es bastante clave,
para que generalmente lo toman en el parcial. Familia unipersonal, ¿sí? ¿Cuál es la familia unipersonal? La que está constituida por una sola persona. Él o el jefe de familia, y así. Después nos diría que hay también una familia nuclear, ¿sí? Una pareja y sus hijos, que es la denominada anteriormente la familia tradicional, ¿sí? Después está la familia monoparental, que está compuesta por un solo progenitor, madre o padre y sus hijos. Después tienen una familia ensamblada, ¿sí? En la familia ensamblada conviven hijos de relaciones anteriores a las relaciones y se juntan con los de la relación de la pareja actual. Entonces, yo tengo hijos, me junto con una persona que también tiene hijos, ahí ya estamos en una familia de tipología ensamblada. Y después está la familia extensa. ¿Qué pasa? La familia extensa está integrada por una pareja que puede ser con o sin hijos y por otros miembros, ¿sí? Acá es bueno hacer esta aclaración de que acá todos tienen un vínculo de sangre, ¿sí? Por ejemplo, mi pareja y yo vivimos acá en casa con nuestros hijos, pero también vive mi tío, mi abuelo y así. Pero todos mantenemos un vínculo de sangre, así. Ahora, a diferencia de la familia ampliada, ¿sí? Puede ser de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se puede unir una persona, cuando está unida una persona que no posee vínculos de sangre, ¿sí? Acá no tiene vínculos de sangre. Puede ser, no sé, mi amiga vive acá con nosotros, ¿sí? Entonces yo no tengo un vínculo de sangre con ella, pero también vive mi esposo, mis hijos y demás. Entonces ahí ya tendríamos una familia ampliada. Después tenés una familia, está la tipología de familia homoparental, que está compuesta por 2 hombres o 2 mujeres, con o sin hijos, según las leyes de matrimonio igualitario. Y después la familia adoptiva, ¿sí? Que acoge a un niño o niña por medio del proceso de adopción, relación estable y duradera, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de extensa y ampliada? Porque a mí me lo tomaron en un parcial, si lo digo. Sí, sí. Bien. Bueno, y después nos habla un poco de lo que es el rol de la familia en la salud, ¿sí? Que acá si tenemos en cuenta, a ver, el rol es muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer lazo que nosotros tenemos, es el primer contacto directo. A ver, siempre que uno se enferma, se va a acordar de, bueno, la mamá que decía, sí, tenés fiebre, ponete un pañito frío en la cabeza, o tomate un tecito. A ver, ese rol de la familia como encargada, ¿sí? Como primer lazo, como primer vínculo con respecto a la salud, ¿sí? Siempre es el primer lazo que nosotros tenemos, que nos cuida, el primer vínculo, ¿sí? Entonces, claro, y además la familia es la encargada de la formación y el desarrollo de la personalidad de una persona, ¿sí? Y obviamente de los grupos sociales, ¿sí? Y de su inserción en la vida social, en la vida laboral, en la transmisión de valores culturales y demás, ¿sí? Entonces, la familia cumple un rol muy, muy importante, no solamente por el tema del autocuidado, ¿sí? Sino que también cumple un rol muy importante porque esta puede provocar alteraciones, ¿sí? O un desequilibrio en la personalidad de una persona o en la salud de una persona, ¿sí? Entonces, si a ustedes le dan un caso y te dicen, detecten el rol de la familia, en este caso, sí, generalmente van a ver que, no sé, se guían por cosas que le dijeron, no sé, mi abuela me recomendaba poner pañitos calientes en la panza, y así, ese tipo de cosas. Entonces están cumpliendo un rol la familia, ¿sí? Un rol en el autocuidado. Y después pasamos a la parte de género.
No sé si se acuerdan, la primer clase habíamos hablado del concepto biologicista, ¿sí? de esto del modelo médico hegemónico que planteaba Menéndez, y que nos decía que la salud se reducía más que nada a un concepto biologicista, ¿sí? Que solamente tenía en cuenta la ciencia, a los procesos biológicos, ¿sí? Pasó lo mismo con el género, ¿sí? El género hasta no hace mucho era considerado una enfermedad, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, era considerado una enfermedad mental. eh, entonces, con el género pasó lo mismo, ¿sí? Estaba destinado a algo como que era binarista, ¿sí? A un término binario, ¿sí? Que, a ver, vos nacés con genitales femeninos, sos mujer, vos nacés con genitales masculinos, sos hombre, ¿sí? Y después, lo que nosotros tratamos de entender es que con el tiempo, si bien, por ejemplo, en los años 70 había una especie de subordinación del hombre, la mujer y demás, eh, con el tiempo se llegó a otro concepto de lo que es género, ¿sí? Y nos dice que el género hace referencia a las características psicológicas, culturales, aspectos sociales, atribuidos, y que hoy en día reflejan diversidades, ¿sí? Hoy en día tenemos un montón de géneros y no necesariamente tienen que reducir a ese concepto biologicista que vimos en un principio que nos decía, vos sos hombre, mujer, porque naciste así, ¿sí? Entonces, bueno, nos habla de qué es la identidad de género. Y nos dice que es la forma en que cada persona siente su género, ¿sí? Y que bueno, que el género de cada persona, que cada persona siente es independiente, como les dije recién, de si haya nacido hombre o mujer. Y también nos habla del tema de la violencia de género, que es lo que les decía un poquito antes, lo del tema de que hasta los años 70, por ejemplo, había como mucha subordinación, incluso hasta en tema de trabajos que se destinaban solamente a la mujer, o el rol del cuidado de los hijos en la casa, que siempre era tema de la mujer, había como algo muy impuesto. Y bueno, surge, después de tantas luchas, ¿sí? De los sectores subalternos, surge lo que es el concepto de violencia de género, ¿sí? Que surge a partir de la necesidad de comprender como, como violencia hacia la mujer. Entonces, dentro de este contexto patriarcal, donde las mujeres y niñas se ocupaban de ese lugar de subordinación dentro de la sociedad, el concepto de violencia de género surge como para reafirmar y perpetuar este orden de género, ¿sí? Y entonces nos hablan de violencias, de tipo de violencias, ¿sí? Y nos dice que, bueno, que los tipos de violencia se dividen en física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Y que a la vez estos tienen distintas modalidades, ¿sí? Ahora, la violencia física se produce en el cuerpo de la mujer cuando hay un daño o un riesgo, ¿sí? Incluye también cualquier otra forma de maltrato que afecte a la integridad física. Y después nos dice que también hay un tipo de violencia que es psicológica, ¿sí? Que puede ser el daño emocional, disminución de la autoestima, por ejemplo, ¿sí? Después sexual, ¿sí? Cualquier acción que implique la vulneración de todas las formas de acceso genital. Y también nos habla de violencia económica y patrimonial, cuando uno, por ejemplo, quiere sacar provecho de la otra persona, ¿sí? O se dirige a ocasionarle una disminución de los recursos que tiene esa persona, ¿sí? También puede ser simbólica, ¿sí? Cuando esta se transmite, por ejemplo, a través de los estereotipos, ¿sí? Esos estereotipos que estigmatizan a determinadas personas y que se reproducen y generan violencias, generan fronteras entre las personas, ¿sí?
Ahí estamos hablando de una violencia simbólica. Y que a la vez, esta se puede llevar a cabo de distintos modos, ¿sí? Que puede ser doméstica, cuando es ejercida contra las mujeres que integran el grupo familiar, puede ser institucional, puede ser impartida por alguna institución en particular, ¿sí? Puede ser laboral, cuando estamos en nuestro trabajo y sufrimos violencia, cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, sexual, cualquiera de ellas, cualquiera de los tipos, ¿sí? Después puede ser contra la libertad reproductiva, por ejemplo, no sé, si uno va al médico y no sé, se le vulnera el derecho a las mujeres a decidir libremente si quiere tener o no hijos, ¿sí? Obstétrica también puede ser, ¿sí? Cuando a ver, la diferencia entre libertad reproductiva y obstétrica es que la violencia obstétrica la ejerce un profesional de la salud, ¿sí? Sí, creo que no me estoy olvidando ninguno. Por lo general, Abuso. Claro, puede ser, por ejemplo, por abuso de la medicalización, o cuando a veces vieron que no les avisan qué le van a hacer, o no se respetan los tiempos de los partos, por ejemplo. Ibas a decir algo, Delcy, habla tranquilo. que la violencia obstétrica vi en un documental que se daba mucho en México, que a Sí, las chicas o a las mujeres le colocaban el DIU sin ellas mismas saber que le estaban colocando ese dispositivo, y en algunos casos claro, pero ellos ahí de podría ser que esté afectando también a la libertad reproductiva. O sea, vos le estás poniendo sin su consentimiento como profesional de la salud. Es una mezcla. sí, 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 porque lo había visto en un documental y me pareció bastante fuerte que no le den ese derecho de elegir cuántos chicos tener o que le vulneraron esos derechos. Claro, sí, 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 puede pasar. De hecho, pasa por algo, está la ley que lo ampara, ¿viste? Eh, Sí, sí. pero sí, sí pasa, y dentro de lo que son las autoevaluaciones, generalmente les suelen tomar para que ustedes puedan diferenciar cada una, ¿sí? Y le dan casos que son así como muy puntillosos, ¿viste? Muy parecidos uno entre otro, pero que ustedes lo tienen que saber diferenciar. Y después, por último, tienen la violencia que es mediática, ¿sí? Que esta puede ser, por ejemplo, cuando se difunden imágenes pornográficas o se difama a una persona, ¿sí? Pero siempre remiten a la mujer, ¿sí? ¿Sí? Cuando estamos hablando de todo este tipo de violencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a la utilización de la mujer, ¿sí? Y demás. Eh, Acá terminaría el tema 4. No es muy complicado, pero sí, en un caso, lo del tema de participación comunitaria y demás, se lo van a pedir muy puntual, que sepan detectar cuando uno está participando, pero yo les decía, a ver, por ejemplo, cuando uno va y participa en un taller de no fumadores, para dejar de fumar, o un taller de lactancia materna y demás, a eso ya es participación comunitaria. El hecho de ir y repartir volantes en una plaza, fomentando el lavado de manos, o hábitos saludables, una dieta saludable, estilos de vida saludables. Ahí estamos ante participación comunitaria también. ¿Sí? Estamos haciendo actos de promoción o prevención. Eh, si son hábitos saludables, es promoción. Estamos haciendo actos de promoción para la salud a través de la participación comunitaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Este tema no es tan complicado. Yo quiero saber cuándo tienen el parcial. Así yo les puedo armar todo un PDF con resúmenes, esas cosas. Voy a tratar de subir todo. Todavía Hola, no, el 11, del 11 al 16 creo que dice en el campus. Sí, del 11 al 16 es. A nosotros nos dieron fecha el 12, creo. Bueno, vamos a tratar de hacer una clase de repaso que sea con casos.
¿Qué es lo que más les dificulta detectarlo? Estaría bueno que nos dijiste así como... Sí, nosotros que hicimos clases presenciales el otro día en el Paseo de la Memoria, vimos algunos casos con algunas compañeras que fueron, que se pudieron acercar. Yo les voy a preparar algunos porque tengo varios